Vamos a suponer, por un suponer, que uno es un extraterrestre ya recién llegado a la Tierra y se encuentra con la palabra histórico y la va a terminar asociando probablemente con la actividad deportiva. Santero es campeón del TC Turismo Carretera histórico para Mendoza. Sí, ¿no? Histórico, Gimnasia y Esgrima llega a la final. Podría llegar a extraer una conclusión equivocada este extraterrestre si solamente tomara literalmente la acepción de histórico como algo excepcional vinculado con la actividad deportiva. Podemos estar en condiciones de afirmar que el concepto de histórico va mucho más allá de esa acepción acotada al exitismo de un triunfo deportivo, que nunca es exitismo para quien se ve beneficiado del mismo y es la gloria. Exitismo es generalmente la apreciación del derrotado respecto del festejo del que gana un campeonato, ya sea Santero, no sé si con Ford o con Chevrolet, o Gimnasia con una camiseta blanquita y negra. O el Botafogo, que primer título en su historia. También blanco y negro, histórico. Blanco y negro y clava una Libertadores. Así es. En el Monumental, que es un estadio histórico. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Buen fin de semana para los blanco y negros. Sí, veo que así están las cosas. Así es. Nada de grises. Nada de grises, o negro o blanco. Y más si está en rayas verticales. Sí, en otra época significaba que usted había cometido un delito. Exactamente, la antigua indumentaria del Sopre. Sí. Aunque era celeste y amarilla, por ejemplo, en la cárcel del fin del mundo en Ushuaia. La que usara el petiso orejudo, por ejemplo. Bueno, bienvenidos a este espacio de... Que no es de deporte. Deportes históricos. Claro. Facundo Fernández Rinaldi, ¿cómo está? ¿Por qué nunca hicimos un crossover con Emiliano? Tendríamos que hacer... Exactamente. Que además él le dice que siempre tiene datos. Claro, claro. Deportes en blanco y negro. Deportes en blanco y negro, sí. El año que Gimnasia ascendió a la primera división. Bueno, quien quizás esté escuchando esta columna dentro de 15 años, sí, mirá los datos históricos, el contexto, cómo se cuela. Exactamente. Y mirá, hacen referencia a que... ¿Qué es esto, una columna de historia que no sirve para nada? No, acá hay le estamos tirando ayuda a los historiadores del futuro. Sí, para los del presente, ¿qué tenemos hoy? Para los del presente, mire, tenemos... por empezar, valga algunas aclaraciones. Traigo propuestas, traigo anuncios, traigo columnas. Sí, claro que sí. Esto es historia. Así que atentos oyentes de las y los oyentes de Malos Días. No sé si quiere recordar el número, creo que los vamos a necesitar. ¿Se lo sabe? Así, 2615-244-555. Pero ¿qué se lo han puesto para usted? Ah, bueno, mire usted. Tengo la capacidad de ver los números al revés. ¿Usted tiene esa capacidad? Es una buena capacidad. Sí. Es una buena capacidad. Dentro de las capacidades inútiles. Algunos economistas también tienen esa capacidad. De ver los números exactamente. Del derecho y del revés sobre todo. Sí. Nos están quedando... Ayer hablábamos en reunión de producción con Gretel, tuvimos reunión de producción a las 8, 9 de la noche. Ajá, ayer domingo. Sí, creo que es la pre-reunión de producción que tenemos con Ariel a las 5 de la mañana con los perros que comentábamos. Claro. Son muchas reuniones de producción. Claro. Mucho trabajo. Muchísimo. Esta columna tiene mucho trabajo detrás. 5 de la mañana, ¿y a dónde se encuentran a sacar a pasear los perros? Y a veces en el Parque Central, Parque San Vicente, Parques. Central y San Vicente no están muy cerca. No, a veces en uno, a veces en otro. Ya cuando llega el perro está agotado, se tira. Ya creció el perro. Quedan poquitas columnas, tres nos están quedando, entonces pensaba que tiene que ser 3 columnas. Significa históricas para las historias de nuestras columnas. Sí, ¿no? Las más históricas de las columnas históricas. Exactamente, usted lo ha dicho. Una meta historia. Meta nomás. Y entonces, eso por un lado. Sí. Nos estamos acercando. Al fin. Al fin nos estamos acercando. Y usted sabe, le he manifestado fuera de aire que me gustaría este año ver la posibilidad si lo podemos cerrar diferente, quizás si nos podemos encontrar también fuera de este espacio. Quizás compartir un espacio que usted y yo hemos compartido. Nos vamos a la vereda. Nos vamos a la vereda de la UTN. Hacer algunas columnas, ¿por qué no leer algunos textitos? Si les parece a los oyentes que nos están escuchando, si les parece buena idea reunirnos, me gustaría que sea un momento especial para reunirnos con
la gente que ha escuchado siempre la columna. Sí. Le metería si le digo que en este momento ya hay un lugar elegido. ¿Hay un lugar elegido? Ampliaremos. Ajá. Pero bueno, díganos si les gustaría sumarse un ratito que tomemos una cervecita, una limonada. Limonada. Y como para que no beba, o un vinito, un agua. Y cerrar las columnas de historia de este año, que ya se van... Bueno, que van llegando a su fin. Dicho todo esto, y con los oyentes que nos irán comentando, tengo una columna que usted la va a recordar mucho porque particularmente la hemos hablado mucho. A ver. Acá esta va a ser la segunda vez, pero la hemos hablado con auditorio, si se quiere. ¿Ah, sí? Por lo menos unas 3 o 4 veces. A ver, ¿de qué se trata? Usted la va a recordar seguramente. Pero vio que en esto que cuando uno la trae al presente siempre la ves desde otro lado. Cambia. Sí, y bueno, espero no hacer analogías de mal gusto con el poder político actual y el presente, pero creo que sí es una buena oportunidad para hablar de una temática que me interesa. Entonces, yo le comentaba hace unos 6 años que uno puede pensar en un muchachito de 6 años, de gesto desafiante, como se lo ve en alguna foto que se ha rescatado, con el mentón elevado, la mirada firme, piernas abiertas, brazos cruzados. Mentón elevado. Sí, así, diferente del resto de los compañeros del colegio, que cambió la historia de Europa, pero que siendo, eso con el diario del lunes, tomando esa foto, este niño, hijo de un funcionario de aduana y de una ama de casa, no representaba peligro alguno a los 6 años para... Ahí está, la pregunta sería, ¿el niño de 6 años, cualquiera sea, ya contiene dentro de sí todas las potencialidades que va a explotar el grande cuando se convierta en tal cosa? ¿Le vamos a achacar la responsabilidad a ese niño de todo lo que hizo el grande? Me parece una excelente pregunta. Un gran disparador, que también al 12 y 1, 5, yo no los ni del derecho. 20, ¿cómo es? 244, triple 5. Pero con 5, 12 y 1, 5, 244, triple 5. Otra, nos pueden responder a esto, además si se querrían juntar con nosotros. Realmente me parece una interesante pregunta de este niño, pero que hay que decir que... Yo creo que sería un determinismo absoluto. Sí, yo creo que también. Alguien con 6 años ya se constituyó su personalidad y todo lo que a partir de entonces haga esa persona es consecuencia de los primeros 6 años de vida. Exactamente. O pensar, ya sabiendo en quién se va a convertir, buscarle a los 6 años... Forzar demasiado la interpretación. Claro, mire usted, cuando le empujó a tal niñito... claro, esto fue que ya estaba... Claro, pero ese niño nada le preocupaba a Guillermo II en Alemania, ni a Francisco José I, monarca del Imperio Austrohúngaro, para nada, porque era un niño que, bueno, tenía... un niño más que tenía sus problemas, ¿no? Kindergarten. Este niño que iba al kindergarten, exactamente, hijo de Alois y de Clara, que después conoceremos con el nombre de Adolf Hitler, ¿no? Ah, mira vos, ¿de quién estábamos hablando? Estábamos hablando de ese niño, que una investigación en Londres, una investigación que tenía mucho por la figura mediática, pero también que buscaba, tenía su mirada historiográfica, su mirada psicológica y psiquiátrica, el escritor de televisión Lawrence Marks, con la colaboración de John Forrester, estudioso de Sigmund Freud y de su obra, indica que el padre del psicoanálisis recomendó en 1895 que el pequeño Adolf fuese internado a los 6 años en un instituto de salud mental para niños de Viena. Es decir, el padre del psicoanálisis de procedencia judía, exactamente, que ya era una persona importante, habría recomendado a la familia Hitler y a un joven niño que lo internaran en un instituto para salud mental, obviamente no una internación como la pensamos ahora, sino una especie de tratamiento. Eso explica la animadversión de Hitler con los judíos. Bueno, eso también podría ser algo forzado, ¿no? Y ya vamos a ver que no necesariamente y por qué no.
¿qué es lo que alegaba? Bueno, conductas impropias para un chico normal, de una clase media, si se le puede llamar, austríaca, por horribles pesadillas nocturnas que se repetían cada noche, que llevaron al médico de la familia, al doctor Vlog, como el historiador que también va a terminar... Sí. ¿Otro judío? Exactamente. Tanto el médico como el historiador. Claro. A consultar con un especialista para saber qué hacer con el paciente que soñaba con monstruos malignos, caídas hacia abismos profundos y negros, como la noche en la que era capturado y azotado hasta desear la muerte. Describía Bloch respecto a las entrevistas que tenía con el niño en las consultas y que le llegaron a un Sigmund Freud que, ya estaba teniendo un crecimiento. Murió, si no me equivoco, en el 39 Freud. No por... también es todo un tema porque estuvo a esto Freud de haber podido morir en campo de concentración. Sus hermanas sí mueren. Él muere por un cáncer. O sea, rápidas asociaciones de Hitler con la muerte apenas siendo niño. Exactamente. El doctor Bloch dejó constancias en varios escritos hallados por Marx de la consulta realizada a este otro judío, el propio Freud, que fue terminante en el diagnóstico, internación y tratamiento. Hoy sería un buen consejo, ¿no? Si habláramos, no sé si tratamiento digo, pero el tema de hagámonos cargo de lo que le está pasando a un niño que está totalmente consternado, veamos por qué. El tratamiento y la palabra internación no la tenemos que asociar. Suena demasiado, internación. Sí, pero quizás... Manicomialización. Bueno, pero porque tenemos por detrás una historia y unas prácticas de la psiquiatría y a veces de la psicología clínica. ¿Qué niño no ha tenido una pesadilla? Bueno, sí, exactamente. Pero ¿qué sucedió? Volviendo a 1895, el padre, Aloy, fue inflexible, fue más fuerte que los desvelos de la madre, Clara, y el destino fue marcado por esta voluntad paterna. ¿Por qué? Porque él quería que su hijo llegara a ser funcionario del Estado, como él, como era él, y entonces creía que esto podía ser una mancha que acabara... Su legajo. Exactamente. Entonces se negó a esta recomendación. No fue internado, no recibió tratamiento alguno y años después revelaría que en una biografía que fue también bastante conocida, en una autobiografía, si se quiere, que tiene otros tintes, no solo autobiográficos, Mein Kampf, y dice: la camaradería que mantenía con muchachos robustos, que eran frecuentemente motivos de hondos cuidados para mi madre, pudo hacer de mí cualquier cosa menos un debilucho, un poltrón, dice la traducción, porque... Poltrón. Se ve que lo fajaban. Lo fajaban de lo lindo. Y bueno, Elon Musk en su biografía también cuenta exactamente lo mismo. Bueno. ¿Alguien le puede recomendar un Freud a Elon Musk, por favor? Tampoco vamos a incurrir en la analogía facilonga. No vamos a caer en eso. Pero simplemente ahí me hizo acordar. Bueno, fue Fabricio. Pero bueno, lo cierto es que en los años más tempranos de su formación, la conducta de Hitler no ocasionaba penuras más que a su familia, pero especialmente a su madre. Según Alan Bullock, historiador y autor de una importante biografía del Führer, publicada en 1952, la crisis psicológica solo hizo eclosión en la vida de Hitler entre 1907 y 1908, a la edad de 18 años, cuando fue rechazado 2 veces por la Academia de Artes de Viena, ¿no? Esto se sabe un poco más. Él nunca aceptó la justicia de aquella decisión de las autoridades de la Academia, algo que también quedó reflejado en Mi lucha, cuando dice, en Mi lucha, dice: aún hoy no me explico cómo no me di cuenta antes de que tenía vocación para la pintura. Mi talento para el dibujo se hallaba tan fuera de duda que fue uno de los motivos que indujeron a mi padre a inscribirme en un colegio de enseñanza secundaria, pero jamás con el propósito de permitirme una preparación profesional en ese sentido. Acá me está contando Ariel que hay una obra de teatro que plantea justamente un viaje al pasado para modificar ese examen y que finalmente Hitler fuera aceptado, incorporado para que se dedicara al arte y no a la política.
entonces ya tenemos, hablando en relación digo, con esta obra, cosas que podrían haber pasado del anacronismo, ¿no? El contrafáctico. Que hayan seguido el consejo de Freud. Sí, el padre. Que la academia lo haya aceptado, que el padre haya permitido que estudie en otro lado o que tome cursos. O sea que muchas opciones que podrían haber ocurrido para haber evitado un Hitler-Führer y sin embargo... Sí, que tampoco sabemos, quizás de todos modos llegaba. A lo mejor con otro era recorrido. aceptado como artista, pero después el mercado lo rechazaba. Sí, o como artista tenía una vocación frente a algunos eventos, a sumarse a una militancia, si se quiere, política, que lo llevaba a otro lado, ¿no? A lo mejor vendía en Sotheby's una banana, obtenía poder y con ese poder hacía más daño al mundo que otra cosa, etcétera. Él siguió intentando desplegar aquel talento con muchas otras habilidades, tal como la oratoria y la capacidad de liderazgo, que él consideraba natural, y hoy diversos coleccionistas de Europa mantienen entre marcos los paisajes urbanos pintados por Hitler hasta casi al final de sus días. Él tenía una sensación de que existía una suerte de conspiración en su contra para consumar su futuro artista, y era coherente también esto con las pesadillas de la infancia temprana, han llegado a decir algunos historiadores. Forzando un poco la cosa. Exactamente. Que es lo que suelen hacer algunos historiadores. Exactamente. Sin embargo, el historiador Marx señala el principio del daño psicológico de Hitler muchos antes que Bullock y ubica su origen en el maltrato que recibía de su padre. Según el investigador Marx, le gustaba el padre humillar a su hijo. En una muestra de rebelión, Adolf, entonces de 6 años, cuando en la época de Freud, trató de escapar de su casa durante la noche saltando por una ventana. Se desvistió para salir con menos ruido, pero quedó enganchado. Su padre lo oyó y trajo al resto de la familia para que se rieran de él. Y cuentan, según estas crónicas, que lloró durante 3 días el pequeño Alba. Bueno, Elon Musk cuenta que una vez lo fajó a un compañero de la escuela y cuando va a la casa para decirle al padre que hiciera algo, el padre se enoja con el propio Elon Musk porque el que lo había fajado había quedado huérfano y entonces el padre de Elon Musk lo justificaba diciendo: pobre, el chico está pasando un mal momento porque se le murieron los padres y por eso tiene que reaccionar, y vos te metés en el medio y lo provocás. Bueno. Fin de las analogías. Sí, no. Ya hablamos, hacia el final comentamos un poquito de eso. Marx, entonces, no Marx. Mark, sí. M-A-R-K-S, el investigador al que referimos, estaba convencido de que Alois se negó a seguir el consejo dado por Freud, esto es internar por el tratamiento psiquiátrico, solo para evitar, como decíamos, este examen médico, pero además se pregunta si no había un miedo de esconder también cierto maltrato llevado a cabo en la casa, que convengamos que quizás, digo, sin justificarlo, en esa época... era más habitual. Era mucho más habitual. Sí. Pero el tipo consciente de eso dijo: no, que no me lo internen porque termino sobre yo. Exactamente. Bien. También hace unos años, en Buenos Aires, especialistas de todo el planeta, reunidos en el Congreso Mundial de Neurología, intentaron analizar posibles razones neurológicas en la patología de Hitler que se da por descontada. El historiador Bullock, de todas maneras, dice que la teoría sobre los orígenes de la insanidad mental del Führer e incluso la existencia cierta de esa enfermedad aún lo intrigan. Se pregunta, ¿fue Hitler realmente un enfermo mental? Y en caso de que lo haya sido, ¿qué lo hizo capaz de acumular semejante poder a pesar de ello? ¿Y qué es lo que dice? Dice, vaya a cualquier asilo para locos, dice Bullock, y seguramente encontrará a alguien que cree tener una misión especial de conquistar el mundo. Sí. Estas personas no llevan... Es muy distinto a haber avanzado mucho. Claro, él dice, estas personas no llevan adelante esta supuesta misión, y entonces la pregunta es para responder es ¿cómo hizo Hitler para ponerla en práctica? Bueno, obviamente alentando a investigaciones. ¿Un loco puede poner en práctica toda esa maquinaria? Las investigaciones realizadas por Lorenz Marx pusieron al desnudo ciertas curiosidades, por ejemplo, que Adolf Hitler nunca olvidó al médico de su familia. Cuando en 1938 Alemania invadió y anexó Austria, Martin Bormann recibió instrucciones precisas del máximo jerarca nazi: preservar a Bloch, al médico judío, otorgándole un salvoconducto para huir a Suiza.
En definitiva, Hitler le salvó la vida a un judío a pesar de que el judaísmo era el centro de su teoría acerca de las razas y el blanco principal de lo que va a ser el genocidio que conocemos. Sí. Precisamente él estuvo a punto de permitir, y permitió, ¿no? Algo cuando después, bueno, se va a convertir en el autor intelectual y material de ese gran genocidio. Pero bueno, algo hubo allí, no así con la figura de Freud, Sí. que obviamente se hablaba de la ciencia maldita, de la de Freud, ¿no? El psicoanálisis, claro. y todo, además era un judío. Incluso peor, no de ciencia, sino de algo maldito Sí. que ni siquiera era una ciencia. Exactamente, bueno, pueden buscar ahí todos los relatos de cómo va huyendo Freud, cómo ya militantes del partido del nacionalsocialismo intervienen en su casa, etcétera, etcétera, hasta, bueno... También hay muchos relatos de otro como Walter Benjamin. Bueno, exactamente. Saliendo. Exactamente. Hay relatos también que muestran con esto del diario, de retroceder al pasado, de Austria cuando era niño Hitler, que estaba Freud, estaba Trotsky, o sea, todas las figuras que compartieron Austria en algún momento. Bueno, en esto me estaba pensando en esto de, bueno, si es un loco, si pudo ser un loco o no. El actual presidente argentino, durante buena parte de la campaña, respondía que la diferencia entre un loco y un genio era el éxito. Si aquella persona que era confundida o que para algunos era un loco, habría que ver si tenía éxito, no era un loco, era un genio. En esos términos habría que preguntarse si Hitler logró éxitos, y en tal caso si esa evaluación nos permitiría inferir que no se trataba de un loco. Sí, con esto que le decía que uno se pone a rever, pensaba, quizás sea forzosa la relación, digo, pero un buen momento para hablar de salud mental, ¿no? Un tema que siempre es tan tabú y que nos cuesta tanto, porque uno encuentra grandes figuras hablando abiertamente de la figuras artísticas, deportivos, políticos, de la relación con los padres y de la infancia, y de violencia física y de abandono, y de una cuestión hasta de crueldad, donde se manifiesta expresamente. Bueno, sin ir más lejos, ahora damos por cerrado lo de la columna, pero usted recordará que hasta nuestro propio presidente ha contado él en primera persona el maltrato físico que recibía de parte de su padre, la figura de la hermana, ¿no? Dijo que él se había opuesto a la guerra de Malvinas y recibió una golpiza por parte del padre. Una de las tantas que él mismo sí. refiere. Bueno, algo que es lo que se ha detenido incluso Tenenbaum en este libro que ha sacado también sobre el actual mandatario, pero hay bastantes figuras de la política. Alguna vez Bolsonaro también lo comentó, Donald Trump también ha hablado cosas así, de un lado y del otro, digo, del espectro, no nos vamos a quedar en uno, de estas figuras que han sido, que comentan abiertamente, o uno encontraba antes en entrevista, estas figuras que te decían, sí, bueno, la verdad es que a mí me hacían pelota. Una vez veía una entrevista de María Marta Serralima que se había hecho famosa hoy, en el Hoy, porque comentaba cómo el hermano la azotaba con un cinturón. ¿A María Marta? Sí, y le decía cosas horribles, ¿no? Entonces, quizás es el gran desafío con los tabúes que siempre tiene la salud mental. Obviamente esto es una manera de entrarle a la historia que a muchos ha preocupado desde otras disciplinas. ¿Se acuerda cuando hablábamos del caso de Julio César también? Decir, bueno, a ver, una figura como Hitler, que para muchos se convirtió como Napoleón en un sinónimo de la locura, pero de una locura muy especial en términos sociológicos también, que movieron unas ideas de un nivel de crueldad, digo, en el caso de Hitler y otros. Obviamente no se reduce solo, en esto quiero ser justo, a una discusión de salud mental, porque acá estamos hablando de proyectos políticos, ideológicos, económicos, que son mucho más amplios. Por eso nosotros necesitamos para esto análisis
históricos sociológicos para estos procesos, porque alguien va a decir, bueno, entonces repensemos el capitalismo en términos de que mandemos a Adam Smith y a 2 o 3 más al psicólogo. No estamos diciendo eso, pero también que sea una buena oportunidad para charlar de lo importante es que si usted nos está yendo de no naturalizar la violencia psicológica, física en niños, en adultos y en los consumos televisivos, en redes sociales, Yo, si me permite, ensayaría otra especulación también como un mecanismo de autopreservación de la civilización humana al apuntar hacia la locura de aquellos que han provocado un daño irreparable en el mundo, por el hecho de no asimilarlos como parte de la civilización. De nuestra civilización racional. Entonces, ¿qué es lo contrario a lo racional? Lo irracional propio del mundo de la locura. Entonces ahí me parece hay una tentación de decir, bueno, este está fuera. Nadie de los nuestros es capaz de hacer algo así, porque si asumiéramos que nosotros somos capaces de algo así, ya no habría ningún tipo de posibilidad de defendernos de ese tipo de agravios porque parten de nosotros mismos. Sí, hay un libro interesantísimo, cortito, así, de manera ensayística. Ahora no recuerdo, creo que era autora, de hecho, que muestra las reuniones de Hitler con los grandes empresarios de marcas, muchos de ellos que se hicieron fuertes por su relación con Hitler, que financiaron, ¿no? El régimen. El régimen. Y claro, de ahí uno dice, ¿y esas personas y que relatan un Hitler totalmente polite, ¿no? En la manera de negociar y explicar cómo los necesita y cuáles van a ser los beneficios y todo? Y ahí, como usted dice, se quiere individualizar a esta persona para no hablar de lo que fue un fenómeno que tuvo amplia aceptación en muchas partes del mundo. Recuerda cuando hablábamos del nazismo acá en Argentina, por supuesto, en el 36, también esas muestras nazis. Por supuesto. O por el contrario, si mínimos indicadores, pero muy fuertes respecto de cierta actividad económica o de baja de la inflación, no hacen que todo lo demás, aunque sea muy controvertido, muy violento, muy fuerte, terminan siendo del ámbito del conocimiento popular de manera tardía. Sí, bueno, invitaciones varias a repensar respecto a qué pasa en muchos momentos de la historia con esto que te decía, que parecieran de locura, pero que después son desconocidos. Es importante analizarlos en todo su entramado para volverlos a insertar en la historia. De la locura hay mucha música, mucha música compuesta por... No pensaba en eso. Muchos músicos que, bueno, la idea de la locura y el genio están muy asociados. Muchos genios de la música que han compuesto sobre temas en generales, otros sobre la locura en particular, pero sobre la locura, Hitler y la historia no se me ocurre nada como para cerrar este espacio. Y de hecho me salí completamente de eso. Como siempre, va. Como siempre, exactamente. No, pensé en la importancia, digo... lo que le decía, en la importancia de que si alguien nos está oyendo, cerrada la columna, en que en la construcción histórica necesitamos momentos de sanación cuando hacemos los ejercicios de memoria, de pensar el pasado, de qué nos ha sucedido, de, como usted decía, insertarlos en ese entramado histórico, pero también de víctimas, ¿no? De víctimas, de responsabilidades, y lo importante que es sanar desde comprender qué sucedió y que esto no debe pasar. También en el caso, como hablábamos de Freud, niño Hitler y Freud, lo importante que es hacerse cargo de este tema tan delicado como es la salud mental y lo importante que es sanar como sociedades, sanar como personas, ¿no? Sanar procesos. Sí. Y entonces vamos a traer a otro médico cuya familia tuvo que huir del nazismo. Sí. De hecho tiene un tema que habla de esto, de las vueltas de la historia. Un médico que hizo música, que hace música y que le da un lugar importante a la sanación y que tiene un tema... Jorge Drexler. Exactamente. Este médico, ya hemos escuchado el tema Bolivia, que habla de las vueltas de la historia y de su familia huyendo del nazismo, llegando a Bolivia, el único país que los recibe, y cómo después son expulsados los sudamericanos de Europa, ¿no? Pero bueno, también tiene otro tema, Drexler, que dice nada más ni nada menos que sanar. Facundo Fernández Rinaldi, muchas gracias. Hasta luego.
Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar.